Un gran saludo a la gente del Sanjo. ¿Cómo se arranca? ¿Qué pasó con mi rebeldía? Me quedé en Barrio Malvinas esperándoles. Ya no intento ni una protesta bajo el sol de la siesta esperándoles. Un mate que nunca termino, mi cabeza perdida esperándoles. ¿Quién puede más en este juego? Es un tablero de ajedrez. Muevo el peón en jaque mate. Se acabó el juego, llegas tarde. No perdí, no perdí. Sé muy bien que vas a buscarme por mí tú y otra vez. No perdí, no perdí. Sé muy bien que vas a buscarme por mí tú y otra vez. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Jaque Mate. Hola compañera, ¿cómo andás? Bienvenido compañero, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, perfecto. Acá con un frío tremendo en Bariloche. Está fresquito, che. ¿Qué está pasando? Muy fresco. ¿Qué está pasando? Pero bueno, acá estamos. Acá estamos, a pesar del frío, de Así lo es. congelado, tenemos una ciudad congeladísima. Bajo cero terrible. Pero bueno, acá estamos dándolo todo por nuestro queridísimo público. Y vamos a arrancar con lo que siempre arrancamos, con A ver. nuestros rituales, ¿no? Exactamente. Como todo en esta vida tenemos opuestos complementarios. Sabemos que existen Lennon y McCartney, Ajá. que existen Bart y Lisa, Sí. que existen bilardistas y menotistas, Tal que cual. hay troscos y peronistas. Y en Sí. esta dupla de opuestos complementarios tenemos a un historiador y una socióloga. Feliz día, compañero. Gracias. A los queridos y queridas historiadores que están del otro lado. Tenemos a un nacido y criado, a una venida y quedada. Y tenemos, bueno, a alguien más introvertido y a alguien más extrovertida. Esta es esta dupla. Si es la primera vez que nos ves, Ujú. ya te estoy diciendo que pongas me gusta a este video, que nos sigas en redes, @esto es Jaque Mate, que se transmite a través de nuestro canal de Nitoy, Así es. que puedes seguir @Nitoy, streaming, y @Sanjo_BRC. Bueno, y como corresponde, agradecemos, porque A ver. tenemos que agradecer siempre. Agradecemos a Marcelo Olmo, que está ahí operándonos, que sin él este programa no va a salir, así que muchas gracias a él. Agradecemos a la Tana productora que está en este estudio. Increíble, volvió a la patria. Volvió. Así que le damos Volvió. un aplauso, le agradecemos y nos liberamos de tanta presión después de haber manejado este barco que un poco se nos hunde. Pero no, estemos bien, ¿no? Ponele. Agradecemos a la Fundación San José Obrero, Muy bien. que estamos acá en el barrio Malvinas, ¿sí? Que siempre los invitamos a que conozcan, a que se inscriban en los talleres, a todo lo que sucede acá, que está genial. Y después, bueno, a nuestro canal de YouTube, que es Nitoy, que como le decía ahí la compañera, que está buenísimo que lo empiecen a buscar. Hay otros programas, no tan buenos como el nuestro, obviamente, pero pueden ir y chusmearlos, obvio. A los compañeros de Ángel Catapulta les mandamos un saludazo. Así que bueno, ¿qué te parece si arrancamos, compañera, con nuestro programita del día de hoy, que es el capítulo número 7? Increíble. Llegamos al capítulo 7. Así es, así es. Yo no lo puedo creer. ¿Y te parece, compañero? Vamos a arrancar con un video reacción. Ajá. Trajimos un video del queridísimo actor, comediante y capo, el señor Peter Capusotto, y Así sus es. videos. ¿Querés recordarnos cuál va a ser el eje temático del programa del día de hoy? A ver, en este tablero que nadie te dice las reglas, vamos a hablar sobre el FMI y la Agarrate. pregunta de si somos esclavos del Fondo Monetario Internacional, que tantos problemas nos ha traído en esta historia reciente argentina. Bueno, vamos a tratar sobre eso. Pero bueno, tenemos a nuestro queridísimo Diego Capusotto en su participación en esos videos que tan felices nos hicieron y nos siguen haciendo. O sea, yo los miro hoy día y me sigo riendo. Así que vamos con... A mí me encanta. Viste que hay gente que no le gusta, pero bueno, acá traemos todo para todos los públicos habidos y por haber. Y este video es excelente para lo Hay que algo de tenemos el nuestra día de hoy. generación que nos gusta por haberlo visto en vivo, porque salía... Pero yo creo que ahí los pibes hoy día lo miran y también les causa gracia. Hay algo que de humor. Pero bueno, vamos a mirarlo y A después ver. comentamos al respecto. ¿Qué te parece? En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. ¡Ahí viene uno! ¡Allá! ¡Ahí viene uno! No.
Se va para allá. No. Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. ¡Ahí viene! Trade the money for you. Is money gonna come in the inversion? ¡Dólares, los dólares! Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda, que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. Una vez tendida la trampa, los sectores que se han apropiado de parte de estos envíos muestran su fascinación al sentir que tienen el poder. ¡Haceme curly, haceme curly! Empiezan a imponer condiciones sobre otros sectores. ¿Querés los dólares? Mirá, este maní, te lo pongo acá, andá soplándolo hasta la esquina y tráelo de nuevo. Andá, sopla, agachate y soplalo, andá soplándolo. ¿Querés los dólares? ¿Querés los dólares? Tirá a tu vieja, tirá a tu vieja. ¡Tirá a tu vieja! ¡Ahí está bien! Crueldad y especulación. Así funciona el control internacional sobre la conducta económica de nuestros pueblos. Lo explicaremos próximamente en Los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, para que todos veamos cómo el capitalismo destroza la integridad de la dignidad humana y el comunismo no. Aunque muchos digan lo contrario, pero el comunismo siempre es más bueno. Me encantó. Me hace reír muchísimo Peter Capusotto. Tiene una genialidad. Pero me parece que este video venía el anillo al dedo, ¿no? Porque tenía que ver con nuestro tema del día, que es el FMI. Y la obsesión que tiene el pueblo argentino con los dólares. Tremendo. Pero que esos dólares, ¿de dónde salen? Bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero me parece que está muy bien armado el muy discurso. bueno. Y cómo eso, el FMI... Y pensando cómo se inyectan esos dólares, cómo llegan esos dólares, la obsesión que genera en la gente. Dólares. Es muy genial. Es muy bueno. Y esto nos permite hacer una especie de introducción a la temática, lo que vamos a abordar en el episodio del día de hoy. Y tenemos que arrancar, para poder arrancar hablando del Fondo Monetario Internacional, Bien. tenemos que pensar en cómo está dividido el mundo. Ok, ¿no? perfecto. Todos los países no son iguales. Tenemos, por un lado, países que son más ricos, países que son más pobres. A esos países más ricos se los suele llamar como países centrales. ¿sí? Como, por ejemplo, ¿qué países? Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania. Ok, ¿sí? Y que son países más industrializados. perfecto. Es decir, que producen manufacturas, desarrollan mayor tecnología. Ajá. Y por otro lado, tenemos los países más pobres, que podemos llamarlos periféricos o semiperiféricos. Podemos tener acá Argentina, Bien. Brasil, Paraguay. Bueno, ahí podemos seguir la lista infinita porque son Hay más de mayoría. ese grupo que del otro, ¿no? Podemos seguir todo el programa. Y que bueno, que son países que sus economías están más centradas en el sector primario. Es decir, lo que tiene que ver con la agroindustria, con el campo. La minería. La minería, Ajá. por ejemplo. Bien. El petróleo. ¿no? Sí. Todo lo que se extrae de la naturaleza se dedican a las materias primas. Perfecto. Y en esta relación desigual, ¿no? entre países, justamente aparece esto de, bueno, cuando vos estás en crisis, que muchas veces tienen que haber por propias crisis también de los países centrales, Sí. bueno, yo te voy a venir a salvar. Van Ok. a aparecer como los salvadores del mundo, ¿no? Bien. Y estos salvadores del mundo te van a venir a prestar dinero, Ujú. se va a generar una deuda. Y Sí. después yo te voy a pedir que me devuelvas esa plata, que si pensamos en términos que yo te presto o me devuelves, digamos, está bien, uno puede pedir dinero. El problema y la trampilla está en los intereses y las condiciones, que después lo vamos a ver más adelante con el Fondo Monetario Internacional, que yo, país central, te voy a imponer a vos, país periférico, condicionantes para prestarte dinero. Es como una Convengamos especie que de...
Esos capitales igual los quieren sacar de sus países porque a veces tener mucho dinero Genera crisis. genera crisis. Entonces Claro. dicen, bueno, los depositamos esos dineros, ese capital en otros lugares, Tal cual. pero en formato de deuda, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, que ahí está la trampilla. Uf, y si hablamos de deuda, querido compañero, nuestro país tiene una historia bastante Compleja, amplia y compleja, compleja en relación a larga. las deudas. Y de la cual queríamos hacer una especie de recorrido. Te hago una pregunta Decime, a antes ver. de que arranques. Sí, ¿La deuda de nuestro país arranca con el FMI? Que ahora No. podemos hablar bien. para eso vamos a después decir cuándo surge el FMI, porque no es un organismo internacional de crédito que haya existido siempre. Claro. Así que vamos a tener que ver en qué momento se crea y cuándo la Argentina ingresa a ese organismo, que vamos a ver que es un momento determinado. Pero si te parece bien, podemos hacer una especie de recorrido histórico, A ver, como si fuera una especie de línea histórica. a ver. Bueno, el primer dato, así grueso, importante, tiene que ver un momento histórico donde Argentina todavía no existe como tal, no podemos decir que es Argentina, pero bueno, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Ujú. ¿sí? Que es como el antecedente previo a Argentina. Y vamos a decir que hay un ministro que bastante Para, vos me estás diciendo complejo. que te hago una pregunta. ¿Vos me estás diciendo que Argentina no siempre fue No, como bueno. la conocemos ahora? Eso será para otro programa, gusta, compañía, porque, me va, gusta, porque va a ser larguísimo de gusta, explicar si no esto. Me gusta, pero está bueno para abordarlo en otro programa. Bueno, pero antes de que sea Argentina, ¿sí? El gobierno de la provincia de Buenos Aires tenía un ministro que se llamaba Bernardino Rivadavia. Ajá. Rivadavia, un personaje bastante complejo de la historia argentina, bastante pro-inglés. Bueno, dice, estaría bueno tomar un crédito con Inglaterra. Inglaterra, la potencia mundial de ese momento, ¿sí? Estamos hablando de 1824, por ahí. Ahí ¿sí? va. Y piden 1 millón de libras esterlinas para supuestamente construir el puerto, Esto ya arranca supuestamente para No. crear, no sé, rutas, caminos en ese momento, ¿no? Bueno, toda una serie de infraestructuras que necesitaba el país. Bueno, ¿vos creés que llegó esa plata? Bueno, ¿Dónde llegó, está la esa verdad, plata? muy poca plata de todo eso, ¿sí? Llegaron a algo así como 560.000 libras esterlinas porque había que colocarlas en el mercado de crédito británico. Bueno, la verdad que fue medio una estafa total. La deuda era gigante, ¿sí? Mm. No se implicó en lo que se había prometido y después se va a ir acumulando los intereses, que ese es el problema que veníamos diciendo. Claro. ¿Sí? Entonces van a pasar muchos años y recién en 1903 se va a terminar de pagar, pagando 10 veces más de lo que se había pedido. Ay, no. Así que imagínate esto ya me el suena quilombito conocido. en el que estamos. Ese va a ser como el primer momento heavy de la historia de la deuda argentina, ¿sí? Es una deuda que se le conoce como la deuda con el Baring Brothers, un banco británico. Bueno, pero esto va a complicarse cada vez más. ¿Por qué? Porque después Argentina, con la presidencia ahora sí de un presidente ya de Argentina, que es Bartolomé Mitre, Ujú. se va a endeudar. ¿Por qué? Porque se mete en una guerra en la Argentina. Ay, dale. La guerra de la Triple Alianza o la Triple Infamia, ¿sí? Bueno, para esa guerra se endeuda un montón, obviamente, la Argentina, y genera una especie de bola de deuda muy grande, O sea, ¿sí? ya con lo que se venía Ya, carreando. ya se venía carreando, ¿sí? Que en el año 1873 va a tener su primer gran crisis, o sea, el mundo va a conocer a la Argentina con su deuda y van a decir, bueno, crisis de deuda, Argentina no puede pagar sus deudas. Una historia que quizás pueda sonar conocida. Bueno, se intenta como reestructurar la deuda, está en la presencia de Sarmiento se le complica bastante, pero llega un tal Avellaneda que tira su frase célebre en el Congreso de la A Nación en 1876 y dice frente al Congreso, le dice que pagará ahorrando sobre la sangre y el hambre, la sed de los argentinos. O sea, el tipo dice, yo prefiero que los argentinos se caguen de hambre, pero esa deuda se va a pagar. Ay, Bueno, ay, ay. ya tenemos una situación muy compleja con relación a la crisis, pero eso no va a ser todo, ¿sí? En 1890 hay una crisis internacional, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. La economía argentina es tan frágil que cualquier soplo del exterior te balancea toda la Sí, es un estructura. dominó, taca, taca, ¿Sí? taca. Bueno, entonces hay un presidente que se llama Juárez Selman en ese momento, que ya venía mandándose un par de macanas económicas
tenía algo que se llamaba bancos garantidos, que le permitía a los bancos emitir plata sin respaldo. Uy. En respaldo era deuda en realidad. Claro. Que bancaba el Claro. Estado-Nación. Bueno, eso estalla por los aires completamente y se produce el primer default. ¿Qué es el default, compañero? ¿Sabes qué es un default? Contame qué es el que default. Argentina realmente dice, no puedo pagar la deuda. No se puede Ya pagar. está. Listo, se va todo al traste, literal. El gobierno se va al carajo, se produce una revolución, ahí aparecen los que van a ser después los radicales, que eran revolucionarios en ese momento. Mira, ¿sí? eran La revolucionarios. revolución del parque, ¿sí? Y ese gobierno sale. Después tenemos un momento así como de acomodo internacional porque va a venir la Primera Guerra Mundial. Ujú. Argentina le vende al mundo, como decíamos, materias primas. Eso hace que entren recursos reales a la Claro. Argentina y medio que las deudas se estabilizan, no hay tantos problemas, ¿sí? Hasta 1930. Upa. ¿sí? En 1930 hay una crisis internacional, una capitalista, pero Argentina tiene el gran beneficio de que como el mundo está enquilombado, no le presta plata. Entonces Argentina no tiene esa droguita que tenía Claro. a mano, entonces como no toma deuda, Argentina como medio está estabilizado, pese a que en un momento de crisis Mira. tiene una Ajá. situación complicada, ¿sí? Y nos encontramos con que a partir de la presidencia de Juan Domingo Perón, ¿qué pasa con la Argentina? Bueno, había terminado recién la Segunda Guerra Mundial. Argentina, igual que en la Primera Guerra Mundial, ¿qué había hecho? Había vendido muchos productos, Claro. ¿sí? Al exterior, materias primas. Se había hecho de reservas. Por lo tanto, Juan Domingo Perón, que un día como hoy falleció, Mirá. hace 51 años, así que bueno, en memoria del general Perón, va a pagar la deuda externa. ¿Sí? Entonces, en el año 47, en Tucumán, un 9 de julio, va a declarar la independencia económica, pagando la deuda externa. Argentina, por primera vez, está liberada de ese yugo exterior que era tener deuda. Claro. ¿Con quién? Con Perón. Mira, ¿Sí? datito. Datito. Bueno, ahora viene la parte importante. En el año 44, ¿qué se Uf. crea, compañera? Porque ahí, en el año 44 todavía Perón no era presidente, va a ser en el 46, Claro. ¿sí? Pero en el 44 pasa algo en el mundo, Ay, plena ay, Segunda Guerra ay. Mundial. ¿Qué pasa, compañera? Y se crea, bueno, la institución Saran, saran. del programa del día de hoy. A Se ver. crea el Fondo Monetario Internacional Sí, en un lugarcito allá en Estados Unidos. ok. Se reúnen los países más poderosos del mundo. Ujú. Recordemos el contexto, venías hablando, Segunda Guerra Mundial, donde quien controlaba el mundo estaba dividido como en dos grandes frentes. Por un lado Estados Unidos, defendiendo el capitalismo, y por el otro lado teníamos también a la Unión Soviética, Bien. en el otro lado del charco, Ujú. que obviamente defendían otro tipo de sistema, otro tipo de modo de producción que tenía que ver con el socialismo y el comunismo. Y se crea esta institución, ¿sí? Donde se reúnen un montón de países que dicen, bueno, vamos a ser el banco del mundo, vamos a prestarle dinero al mundo. Justamente también ¿para qué? Para que cuando hayan contextos de crisis y esos países no quieran ser chupados por la Unión Soviética y por procesos revolucionarios, te vamos a prestar guita. Bien. Ahora bien, acá es donde viene el problema. Porque el Fondo Monetario Internacional te va a decir, yo te presto plata, Sí. pero bajo las siguientes condiciones. A ver cómo sería eso. Por ejemplo, te puedo decir, bueno, vas a tener que hacer recortes. Los impuestos los aumentás, Perfecto. partiendo de la base. Ujú. Vas a tener que hacer reformas vinculadas al trabajo. Ajá. Vas a tener que hacer reformas vinculadas a las ganancias que extraigas. Las empresas van a tener que recaudar y ese dinero va a tener que ir hacia el Estado y ese Estado lo va a tener que llevar al FMI. O sea, empiezan a establecerse un montón de pautas Te condiciona. Te presta, pero te condiciona. tal cual. Ok. Tal cual, te marca las reglas del juego. Y esto va a tener algo, o sea, va a generar en la economía argentina bastantes vaivenes. Porque también la pregunta es, bueno, ¿y a dónde va ese dinero? ¿Para Ujú. qué es? ¿A quiénes beneficia? Perfecto. Pero si volvemos a la historia argentina. A ver. Se crea en el año 44, ¿estábamos de acuerdo? Perón asume la presidencia en el año 46. 46. Argentina le dicen, muchachos, súmanse a este Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué les dice Perón? A ver, Que no. me encanta. Que no, no le parecía para nada porque ya veía las dificultades que traía esa cuestión de, bueno, tengo un ingreso de capitales que quizás me pueda servir para momentos de crisis, pero detrás de eso viene, como decías vos, el plan Claro. económico que
rompe con la soberanía política, ni a que hablar de la independencia económica, que eran pilares de la propuesta peronista, ¿no? Entonces, Perón hasta el año 55, que es donde le hacen un golpe de Estado, dice, no, yo no voy a ser parte de esto. ¿Qué pasa? En el año 55... Podemos decir que la vio. Él dijo, no, bajo ningún concepto voy a ser parte de esta trampa. En Instagram ponían eso. Perón dijo que era una trampa. Pero bueno, a Perón lo derrocan. Le hacen un golpe de Estado en el año 55. ¿Y qué crees que hacen los muchachos que vienen a sacar a Perón? Al ratito dicen, bueno, Vamos al FMI. vamos al FMI. Por lo tanto, en febrero del 56, o sea, a meses de haber sacado a Perón por la fuerza del gobierno, entra Argentina Hola. al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Y ahí empieza nuestra historia, nuestra larga historia. Bueno, a partir de ese momento, Argentina asume y toma créditos con el Fondo Monetario Internacional. Y como bien decías vos, implementan políticas Claro. o recetas del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, vamos a ver que apenas surgen estos gobiernos que se llaman de la Revolución Libertadora, ¿sí? Ministros que van a empezar a aplicar recortes en los salarios, o sea, Claro. congelan los salarios, ¿sí? Suben las tarifas, ¿sí? Quitan subsidios. Empieza todo una especie de política económica, ¿sí? Que tiene que ver con la liberación de los precios, ¿sí? Una flexibilización de todos los controles del Estado, ¿sí? Después va a estar el gobierno de Frondizi. Con Frondizi, que va a ser el primer gran crédito que se toma en realidad. O sea, antes no se toma un crédito, pero con Frondizi. Y hay un ministro de Economía de ese momento que dice, bueno, hay que pasar el invierno, ¿sí? Entonces, ahí hay como una correlación entre el modelo económico, las políticas que toman y la vinculación que tiene el FMI en el momento de prestarte dinero, ¿sí? O sea, eso va a hacer que los sucesivos gobiernos... Pensemos que la segunda mitad del siglo XX en Argentina tenemos alternancias entre democracias y dictaduras, pero sobre todo en dictaduras, en el gobierno de Onganía, después el de Lanusse, las deudas van a ir ascendiendo, ¿sí? O sea, las deudas que se van a ir tomando con el Fondo Monetario Internacional van a ser mayores. Están los datos, las cifras, pero no las quiero nombrar porque quizás pueda un poco abrumar el dato, ¿sí? Pero después... va a volver Perón en su tercer presidencia y ahí es como que hay una especie de parate con relación a esto, un intento de morigerar la deuda, se empieza a pagar una parte, pero bueno, Perón, un día como hoy, hace 51 años fallece y el gobierno de Isabel Perón de nuevo vuelve a tomar políticas vinculadas con lo que el FMI recomienda, ¿sí? Se produce el Rodrigazo y la deuda ahí ya sigue siendo un problema. No es tan grande todavía la deuda, ¿sí? O sea, son 7.500 millones de dólares. No es una deuda astronómica. El problema va a venir ¿cuándo? Cuando en 1976 se produce el golpe de Estado, ¿sí? Con la dictadura cívico-militar que se instala en ese momento, el proceso de reorganización, que ahí sí la deuda va a asumir cifras astronómicas, ¿sí? Porque se va a aumentar muchísimo esa deuda, ¿sí? Claro, y que además, ahí esto que hablábamos, ¿no? Que la sede central está en Estados Unidos con todos estos países. Bueno, justamente instalar las dictaduras en Latinoamérica era un objetivo también de los yanquis. Exactamente. Entonces, van entrelazados. Exactamente. Pero la dictadura hace que esa deuda se vuelva una deuda muy grande. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, después, con el regreso a la democracia en el año 83, Alfonsín va a intentar como acomodar un poco la situación, pero el tema de la deuda va a ser un problemón. Y eso va a traer tantos desbarajustes que va a llevar incluso a que la década sea la década conocida como la década perdida, ¿sí? Procesos hiperinflacionarios, ¿sí? Intentos de estabilización que fracasan. O sea, en la lo que vimos de la inflación, bueno, la hiper se va todo al y eso carajo. tiene que ver con que la deuda externa es tan grande, o sea, los intereses de la deuda, el capital que debe la Argentina es tan grande, y las presiones del Fondo Monetario Internacional se hacen tan gravosas que cualquier plan fracasa. Eso un poco va a tener su colorario cuando asume Carlos Menem, ¿sí? Porque en la década del 90 va a aumentar la crisis económica, social, en el sentido de que se estabilizan las variables macroeconómicas, ¿sí? Pero el plan de ajuste sigue existiendo, las privatizaciones
tienen que... Se me viene a la mente, ¿viste el meme que dice ya, güey? Ya, güey, Por claro. favor. Y la deuda en ese momento aumenta muchísimo. Claro. Sí, un lugar prácticamente de $1.000 millones se debe en ese momento. Mm. ¿Sí? Que se pueden sostener básicamente porque se vendieron las empresas públicas, Claro. básicamente. ¿No? El Estado se sacó de encima, no sé, los servicios públicos, la salud, la educación, la seguridad. Pero bueno, eso va a tener su gran problema y eso va a estallar cuando, compañera. Bueno, perdón, te quería hacer un recorte. Decime. Hay como esta reacomodo, ¿no? Es cuando vos decís, bueno, yo te pongo estos condicionantes. Claro. ¿No los podés cumplir? Bueno, ahora te voy a pedir esto. Es como que cada vez te va exprimiendo más el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Bueno, ahora ¿sabes qué? Vamos a privatizar tus empresas públicas, ¿no? Es como una especie de, me imagino como, no sé, una remera que se va estrujando y te va sacando hasta lo que no tenés. Claro, y en los 90 pensemos que estaba el modelo del 1 a 1, Claro. plan de convertibilidad, que eso hacía que tuviera que haber un respaldo en dólares. Claro. Por lo tanto, la única manera era con deuda. No había otra manera para sostener eso en el tiempo. Bueno, ese plan de convertibilidad, el 1 a 1, está ya por los aires. ¿sí? 2001. En el 2001. Llegó. O sea, de la Rúa propone el plan para blindar la economía, ¿sí? Y el FMI le suelta la mano. Cuando ve Claro. que eso es insostenible, Sí. el plan económico fracasa completamente y nos encontramos con la crisis, ¿sí? Y de nuevo con el default. Claro. ¿Sí? Argentina no paga la deuda externa, ¿sí? Eso te genera unos inconvenientes gravísimos. ¿Por qué? Porque el mundo no te va a prestar plata de nuevo, Claro. básicamente. ¿Sí? Y la economía estaba muy deteriorada en ¿Y ese se paga momento. en algún momento toda esa deuda acumulada? Bueno, ahí vamos a esperar unos años, ¿sí? Pero en el año 2005, ¿quién aparece? Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, ¿sí? Un peronista que viene a salvar las papas nuevamente, ¿sí? Y que va a saldar la deuda con el FMI. ¿sí? Claro. Va a pagar de forma exitosa 9.810 millones de dólares y va a sacar ese control, ¿sí? O sea, piensen que cuando estaba el FMI ponía a sus propios agentes Claro. ahí en el Banco Central, el ministro de Economía, digitando a ver Sí, las sí, cuentas. Cuando se pagó eso, los muchachos agarran Chau. las valijas y vuelven a Washington, flacos. ¿Sí? Andate a Washington. Andate a Washington. ¿sí? Entonces, eso fue un gran hito en la Claro. historia argentina porque después del 2001, no muchos años después, ¿sí? Habíamos logrado pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Después, obviamente, hay deudas con privados, Claro. etcétera. Sí, o sea, sí, es, sí. es mucho más complejo el tema de la deuda. Ahora nos referimos exclusivamente al del FMI. Pero bueno, Ay, por favor, esta historia de la deuda es tremenda. esto no termina acá. Y esto no termina. ¿Por qué? Porque ahora estamos de nuevo con el Fondo Monetario Sí. Internacional de nuevo. Y eso tiene que ver con que el gato Mauricio Macri... Pero hoy se me fue todo lo del ¡Gato! historiador y la objetividad y la neutralidad. Bueno, solicitó un nuevo préstamo con el FMI. Otra Sí. vez. Supuestamente, porque una cuestión de variables económicas que habían que no cerraban, qué sé yo. Bueno, era para la bicicleta financiera, básicamente, porque siempre se dice que la toma de deuda es con fines nobles, ¿no? Cuando se toma, no, bueno, vamos a aplicar esto para las variables económicas, para el trabajo, para las inversiones. Después vemos que eso tiene que ver con la bicicleta financiera, Claro. con que algunos se benefician de ese carry trade, como se le dice. ¿Y los dólares dónde lo viste? No. Claramente sabemos que Bueno, al pueblo no vamos. Esa deuda que se pidió fue por 57 millones de dólares. 57 mil millones de dólares, Claro. perdón. Te quedabas corto. Sí, no, Ojalá. Lo de los ceros, por algo soy historiador y no me dedico a las finanzas. Si no, sería un muerto de hambre. Ya soy muerto de hambre como profesor. Pero evidentemente, pese a que no se desembolsa todo ese total de dinero, es una suma muy grande. Sí. Y es, vamos a ver después, la deuda más grande Ay, en la historia del FMI. por Eso después nos vas a favor. contar un poco más. Pero bueno, hoy día la situación económica está condicionada por esa variable de la Claro. deuda, ¿sí? Que incluso se sigue grabando porque el gobierno actual sigue pidiendo Sí, deuda. sí, o sea, sí. la deuda se sigue acrecentando, ¿sí? Y las medidas del FMI se están siguiendo. O sea, Claro. cuando se está hablando de desregular todo lo que tiene que ver con el control de precios, Sí. congelar los salarios, las jubilaciones. las tarifas. Bueno, eso tiene que ver con decisiones políticas del gobierno actual, pero también por una política que tiene que ver con las potencias
que manejan Claro. el FMI, o sea, de Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Así que estamos en una situación muy compleja, lamentablemente. Una historia larga. Y que hay que hablar de estas cosas, ¿no? Porque Hay que a veces hablarlo, claro. aparece el FMI, una lo escucha en la tele, escucha periodistas, políticos, personas que hablan y decís, bueno, ¿y qué carajo es el FMI? ¿Cómo impacta este nuevo préstamo en mi vida cotidiana, no? Ujú. Y después vemos de repente a los jubilados reuniéndose todos los miércoles, los recortes en las jubilaciones, los recortes en las pensiones, las personas que están en situación de discapacidad, también lo vemos. Bueno, todo esto tiene que ver con eso. Parece que es re lejano y la verdad es que repercute en nuestra vida cotidiana. Ni hablar de los subsidios, bueno, y podemos seguir la lista. Pero Sí. me voy a cambiar los lentes, compañero querido. Llegó el momento esperado de este programa. Llegó el momento A ver. favorito. El momento... Esos lentes son fabulosos. Hola, Susana. Hola, Susana. Y tenemos a nuestros oyentes que nos Ujú. han enviado audios, que hemos hecho la pregunta, bueno, a ver, ¿con qué asociás al Fondo Monetario Internacional? Así es. A ver, ¿querés que escuchemos algunos audios? Bueno, a ¿está ver. conectado eso? Sí, supongo que sí. Para mí el FMI es algo referentemente a la política, algo que tiene que ver con gobiernos, presidentes, intendentes, con todo lo que tiene que ver, digamos, con el pueblo. Muy bien. Para mí el FMI está asociado con la política, la economía y con lo social. Tal cual. Lo que dicen acá las compañeras. Con todo eso tiene que ver el FMI. Así es. Y impacta en nuestra vida, desde lo económico, desde las decisiones políticas, cómo nos afecta como sociedad. Buenísimo. Y también vamos a compartir, ¿te parece? Porque hicimos la misma pregunta también en redes, Me porque encanta. tenemos también a nuestros seguidores y seguidoras de redes, y dicen, bueno, ¿con qué asocias al FMI? Con la mayor estafa para un país. Ahí va. También respondieron con Macri y las elecciones de 2019. Con el gato Macri. Esto que hablábamos recién. Lo que mencionabas recién. Perón sabía que esto era una trampa. Es una trampa. Tiene que ver con la usura, el colonialismo, el sometimiento, la pobreza. Ahí va, esa me encantó. Tiene que ver con el imperialismo, dijeron acá también. También. Otra persona dijo con el robo. Así, liso y llanamente. La síntesis perfecta. Me Robo. encanta. Tiene que ver, esta me encantó, con detectives que investigan casos muy difíciles. Él mezcló el FBI con el FMI. Para mí Marisa. también hubo ahí algo raro, pero a mí me encantó Bueno, lo bizarro, como lo bizarro que es este momento. Me parece bien. Con detectives, Me me parece encantó. perfecto, me parece perfecto. Muy bueno. Y ahora me voy a cambiar los lentes. ¿Y te parece, Fran, si vamos a ver, vamos a instalar el momento, vayan y averigüen, como dice More Real? Vamos a pedirle acá a nuestro operador que nos ponga unas tablitas con información concreta, también para ir a lo concreto. A ver, Bien. ¿qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Ok. Y hemos sacado estos datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Sí. No es que hicimos nosotros estos cuadros. Para que vean que estudiamos, Para que que vean que buscamos estudiamos. información, que no estamos Tal cual. bien informados. Y acá, en la primera tabla que vamos a ver, tiene que ver con un ranking de países con mayores deudas con el Fondo Monetario Internacional. O sea, el top 10 de países que están hasta las manos con el FMI. Tal cual. Ok. ¿Cuáles son los 10 países que... ¡Ay, la ¿Por qué punta del aparece obelisco! Argentina No, arriba? O sea, no mi quería ver país, mi esto. país, mi país al horno, se quiere decir eso. Quería ver esto. Bueno, acá aparece el ranking de países más endeudados con el Fondo ¿Querés que los Monetario. lea vos que no ves nada? Por Que sos media favor, te lo chicata. pido. Por Bueno, favor. En el número 1 está nuestro Ay. país, Argentina. ¿Sí? Tenemos 3 copas mundiales y el ranking mundial de deuda con el FMI. Ucrania, que Ucrania está en una guerra, o sea, imagínate. ¿Cómo puede ser? Y que, claro, o sea, fíjense la diferencia de plata que hay entre No, uno no, y no, otro. no. Después, Egipto tiene las pirámides, pero está en tercero. Ecuador, Pakistán, Kenia, Angola, Costa de Marfil, Ghana y Bangladesh. No, Ahí no, se no, ve, no. Bangladesh. Y ahí vemos, esto que decías recién es central, o sea, Ucrania está en guerra en este momento. Sí, y miren la diferencia entre la deuda de Ucrania y la de la Argentina. Ahí es llego un- a leerlo, dice 14.992
miles de millones de dólares, Ucrania, Sí, y Argentina llegando a los 64.000 millones de dólares. O sea, es una locura una locura. la deuda y es alarmante que nuestro país aparezca en el ranking en el puesto número 1. Hay que decir que esa deuda también tuvo que ver con un acuerdo político, porque por la cuota que paga Argentina, porque como somos socios, Claro. a uno le corresponde una cuota, a Argentina le prestaron muchísimo más de lo que le correspondía. Tal ¿sí? cual. Eso empezó con Donald Trump y Macri. Sí. Y ahora vamos a ver el segundo cuadro, A que ver. ahí nos vamos a enfocar un poquito más en Argentina. A ver. A ver si... Ahí está. Este tiene un poquito más de información. Por ahí vamos a ir... por un lado tenemos, no sé si se llegan a ver, los años. Tenemos en la segunda columna los préstamos. ¿Qué quiere decir los préstamos? Bueno, es el dinero que nos presta el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Al lado dice devoluciones, que es el dinero que tenemos que devolver. O sea, ¿cuánto dinero tenemos que devolver? Los cargos, ¿qué son los cargos que aparece ahí en la tercera columna? Bueno, Sí. los cargos justamente son los intereses. A ver. Esto que yo te decía Ah. recién. A ver, yo te presto, pero esto no va a ser gratuito. Vos me vas a tener que devolver ese monto, pero además me vas a tener que devolver con intereses Claro. por el hecho de prestarte. Y el cuarto es el que para mí es el peor de todos y que me pone muy mal, Sí. porque es cuánto dinero debemos al día de hoy. Ok. ¿Sí? Entonces vemos cuánto dinero Argentina todavía le debe al Fondo Monetario Internacional al final de cada año. Bien. 2025 entonces. Entonces, en resumen, para que se entienda, este cuadro nos muestra cuánto pedimos de plata prestada, Sí. cuándo y cuánto tenemos que devolver esa plata, Y el interés. cuánto nos cuesta tener esa deuda, los Ajá. intereses, y lo más importante, bueno, esa deuda cómo va año a año. Bien. Y lo que esto a mí me alarma. O sea, de nuevo con Ay. con la sed y el hambre de los argentinos me suena, ¿no? O No, sea, no, Avellaneda no. lo dijo en 1876, perdón. Me parece que 2025, me parece que repetimos un poco la historia. Con todo este dinero que hemos pedido, tenemos que pagar, fíjense, hasta el 2034. O sea, hasta el año 2034, si es que se cumple con los pagos, o sea, hay que aclararlo, si es que se cumple, porque eso es un estimativo, obviamente. Los datos que van de 2025 hacia abajo es un estimativo de cuánto se debería devolver. Me envejece rápido esta tabla. Y como decíamos recién, fíjense en que los años en donde aparecen que se tomó más préstamos, bueno, fue en 2018 con Mauricio Macri y tenemos en el 2022 con Alberto Fernández. Así que Al horno con Ay, fritas, ay, ay. diríamos. Complicado, ¿no? ya Complicadísimo. podemos sacar el cuadro porque la verdad que me deprime ver esto. No lo quiero ver más. Por eso, en ese momento, cuando se pagó la deuda con Kirchner, fíjense la diferencia. No era el número que estamos Tal hablando cual. ahora. La deuda es muchísimo más grande. Y esto, ¿no? Que muchas veces se vuelve a caer al Fondo Monetario Internacional para poder seguir pagando, para poder seguir teniendo ese dinero, ¿no? Sí, y que esas deudas se van increyendo. ¿Por qué? Porque el plan económico ahora de Milei no está funcionando. Claro. Necesita dólares Bueno, que no están entrando por otras formas como es exportar, vender productos al exterior. Tal cual. Bueno, no llegan. y que Ni además inversiones directas tampoco. ahora justamente van a volver. Y lo que es más tremendo de todo esto son las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿No? Recién decíamos, bueno, recortar el gasto público. ¿Esto Sí. qué quiere decir? Bueno, menos obras. O sea, menos obras públicas, las rutas, si querés invertir en los hospitales, en las escuelas, olvídate. Aumento de impuestos. Ajá. ¿Sí? Te aumentan la luz, te aumentan los servicios, te sacan subsidios si tenés subsidio al transporte. La reducción, esto que decíamos recién, de los subsidios, en lo laboral se implanta lo que tiene que ver con la flexibilización. ¿Qué tiene Sí. que ver con esto? Bueno, a ver, si a vos te tengo que echar de un laburo, bueno, no te voy a pagar indemnización. Y eso tiene que ver justamente con, ¿viste cuando se hablaba en algún momento de la ley bases? Ahí va. Bueno, esto aparece en la ley bases. Esta reforma previsional sobre los jubilados, las jubiladas, es algo que se votó y que aparece en esa ley bases. O sea, como que se toman las recetas del FMI y después la ponen como ley y se empiezan a aplicar en la Argentina. Tal cual. Así que bueno, todo esto es lo que nos exige el FMI. Y si te dice, bueno, si con esto no te alcanza, bueno, lo siento mucho, empezá a vender todo lo que tengas. ¿Qué tenés?
¿Qué Claro. tenés Argentina para ofrecer? Tenés sí. territorio, tenés recursos naturales y bueno. Sí, y convengamos que el FMI como entidad está manejado por los países poderosos. Tal cual. Sí, o sea, quienes toman las definiciones son Estados Unidos, son los países europeos, son Japón. Sí, no es que estamos hablando de un banco internacional porque tiene la palabra internacional Claro. y listo, y todos los países deciden. No, deciden los poderosos. Tal cual. Y los poderosos tienen intereses sobre nuestros recursos naturales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto tiene un proyecto de disolución nacional. Sí. O sea, Argentina como tal está en riesgo básicamente Sí, con sí. estas políticas. ¿Sí? Ahora la noticia está de YPF, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? No les interesa que tengamos una empresa de bandera petrolera. Y porque les interesa tenerlo a ellos, básicamente. Tal cual. Y bueno, vamos a dejar algunas preguntitas en el Ahí va. tintero, ¿no? Bueno. Para poder seguir reflexionando, porque siempre traemos más preguntas que respuestas y ya lo Me sabemos. parece perfecto. Arranquemos con las preguntitas entonces. Entonces, vamos a pensar, ¿no? ¿Las deudas Ajá. cumplen un rol de acompañar el desarrollo de los países o son una forma de generar más dependencia? ¿Por qué a los países con deudas no les permiten organizarse para buscar soluciones conjuntas? ¿Son decisiones económicas o políticas? Claro. ¿No? ¿Existe alguna otra alternativa distinta que no sea pagar con el hambre del pueblo? ¿Existen otras posibilidades? Y esta, que es la última con la que nos vamos a quedar, ¿es posible no pagarle al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasaría si hacemos esto? Bueno, muchas preguntas. Creo que este programa nos va a dejar reflexionando un montón. Pero bueno, hicimos todo el esfuerzo para dejar un panorama sobre nuestra relación con el FMI y la deuda externa, que es súper importante para entender nuestro presente. ¿Sí? Tal cual. Bueno, compañero, A ver, tenemos muchas cositas para dar. Primero tenemos a una de nuestras oyentes que nos pidió, por favor, si Sí. podíamos dar difusión a un evento que se viene ahora en el Instituto de Formación Docente, que nos pidió si podíamos compartirlo. ajá. ¿Querés decirnos brevemente? Bueno, el Instituto de Formación Docente de Bariloche realiza el segundo encuentro del Observatorio de Experiencias de Didáctica en las en clave de ESI, ¿sí? Entonces, está buenísimo para poder pensar en participar. Si tienen una ponencia para presentar, ahí buscan en las redes cómo se haría. Pero también puede ser para ser partícipes de esas actividades que siempre son interesantes. Me parece que este programa tiene que dar difusión a todas las actividades Sí. que se puedan hacer. Me parece que esta que tiene que ver con el Instituto de Formación Docente está buenísima. y que así son que abiertas para el que quiera, y la que Invitados quiera participar. todos y todas a que participar. Busquen en las redes Instituto de Formación Docente de Bariloche y ahí van a tener más información. Muy bien. Compañero, se viene un receso Así es. en la Fundación San José Obrero. Vamos a tener 2 semanas de receso, con lo cual vamos a tener 2 semanas de receso, de transmisión de este programa, pero si nos siguen en nuestras redes, Ajá. volvemos a recordar, @estoesjaquemate, van a seguir sucediendo cositas. O sea, vamos a producir para nuestro público, pero a través de las redes. Bien. Además de eso, como este es nuestro último programa antes de esas vacaciones, teníamos el premio que tuvo destinatario. ¡Ay, sí! Vamos a mostrar el momento ese, Por porque, favor. bueno, al final lo prometido es deuda. A ver, cumplimos. 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 Así que. Gracias a la gente de Jaque Mate por este hermoso mate que me han regalado, que me gané en un sorteo. Así que bueno, espero que me regalen muchos más. Muchas gracias. Qué Ahí, grande, qué grande. Emilio. Genial, excelente. Vamos. El primer premio que hicimos en Jaque Mate no será el último, No. porque a la vuelta tenemos una par de sorpresitas para hacerles. Recordamos, todas las personas que nos mandan audios, las personas que participan en redes, participan en los sorteos. Así que a la vuelta del receso va a haber otro sorteo. Bien, y entonces en las redes les vamos a dejar un par de preguntitas en estas 2 semanitas que tenemos. Una es, ¿qué te parecieron los programas de Jaque Mate? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Sí? Que tenga que ver como hasta ahora, 7 programas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué podrías decirnos de lo que viste, de los temas, de nuestras intervenciones, de si somos graciosos, si somos aburridos, si somos unos capos, o nos podemos dedicar a otra cosa? Sí, también puede ser una posibilidad. No, sean un poco generosos y buenos con nosotros. Y vamos a dejar otra pregunta también. Por un lado va a ser esta de, bueno, ¿qué te parecieron los programas? Y la otra pregunta va a tener que ver con qué temas te gustaría
que trabajemos de acá en más. ¿Qué temas te interesan? ¿Qué te gustaría que abordemos en los programas? A ver nuestra audiencia qué tiene ganas de escuchar. Eso me parece que está bueno. Porque también va a ser insumo para que en estas 2 semanas, bueno, nos juntemos a planificar, porque esto lleva trabajo. Tal cual. Y bueno, y Tiempo, está bueno como... estudio, lo damos todo acá para nuestro... A nuestros seguidores y nuestras seguidoras lo damos todo en cada uno de nuestros programas. Bueno, hasta acá hemos llegado, compañera. ¿Qué te parece? Hemos llegado. Hemos llegado al 7º programa. Después de este receso nos volveremos a encontrar. Todo esto nos lo debemos nos debemos a nuestro público. Así es. Sin ustedes que están del otro lado, esto no sería posible. Son las personas que nos motivan a continuar con este programa. Agradecemos muchísimo la participación, desde los me gusta, el compartir. También poné me gusta acá en el programa de YouTube, si lo estás viendo por YouTube, cuando ponen me gusta en los Reels. Todo eso nos motiva a seguir haciendo Aparte esto. tenemos a la Tana productora, entonces todo esto va a ser para mejor. Ahora va a mejorar. Con la Tana Ahora va productora a todo mejorar. esto tiene un capitán. Muy bien, compañero. ¿Nos hacemos vamos? los agradecimientos finales. Perfecto. Bueno, agradecemos a la Fundación San José Obrero, acá en el barrio Malvinas, ¿sí? Que es el lugar, nuestra casa. Agradecemos a la Tana productora, agradecemos a Marcelo Olmo, que es quien nos operó en el día de hoy, ¿sí? A nuestro canal de YouTube, Anitoy, es el lugar donde salimos, ¿sí? Y bueno, compañera, nos agradecemos a nosotros por haber llegado hasta acá. Llegamos a los 7 programas. Yo no lo puedo creer. Viva Perón. En honor a la muerte del general. No, la verdad que no lo podemos creer. Y la verdad es eso, que nos motivan un montón las personas que nos cruzan, que nos tiran buena onda, que nos dicen que Gracias, nos mamá, ven. por decirme que estaba en el programa. Yo ya estoy contenta que ya hay gente que no es mi familia ni mis amigos y amigas y nos ven y ya es un montón. ¿Vos decís que ya llegamos? ¿Que Ya llegamos. nos conoce gente por el camino? Sí. Bueno, nuestro público, quienes participan y vienen acá al Sanjo, siempre me cruzan y dicen que ven el Obvio. programa, que ese es nuestro público. Los fieles. Los fieles. Los jaquemateros de Los verdad. jaquemateros de verdad. Así que bueno. Pero aparece gente en la calle que te dice, hoy sí, te conozco de Obvio. de Pero escúchame, Nitoy. y yo me pongo estos lentes. Hola, sí, soy yo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, compañera, cerramos el programa del día de hoy. Bueno, Y recordá, compañero, si todo parece perdido, pensemos hacemos la jugada entre todos y y todes. todas. Adiós. Adiós. Chao. Un gran saludo a la gente del Sanjo. ¿Cómo se arranca ya? ¿Qué pasó con mi rebeldía? Me quedé en barrio Malvinas esperándoles. Ya no intento ni una protesta bajo el sol de la siesta esperándoles. Un mate que nunca termino, mi cabeza perdida, esperándoles. ¿Quién puede más en este juego? Es un tablero de ajedrez. Muevo el peón en jaque mate. Se acabó el juego, llegas tarde. No perdí, sé muy bien que vas a buscarme por mí tú y otra vez. No perdí, sé muy bien que vas a buscarme por mí tú y otra vez.